Eres un niño de 14 años que vive en las montañas de Albania cuando soldados otomanos llegan a tu aldea. No están aquí por tributos ni impuestos. Están aquí por algo mucho más preciado y mucho más inquietante. Están aquí por ti. Y lo que sucede a continuación revelará prácticas sexuales tan sistemáticas, tan metódicamente crueles, que desafían todo lo que creemos saber sobre uno de los imperios más poderosos de la historia. El Imperio Otomano gobernó durante más de 6 siglos, imponiendo respeto en 3 continentes y controlando el destino de millones de personas. Recordamos la magnífica arquitectura de Constantinopla, la brillantez estratégica de sultanes como Solimán el Magnífico y los logros culturales que marcaron una época. Pero tras las cúpulas doradas y los palacios de mármol se escondía un mundo de sombras de explotación sexual que los historiadores han ignorado o ocultado deliberadamente. Lo que estás a punto de descubrir proviene de registros administrativos otomanos que aún existen, enterrados en archivos de Turquía y los antiguos territorios del imperio. No son acusaciones de enemigos ni propaganda de potencias rivales. Estos son los meticulosos documentos del imperio, escritos por los propios perpetradores, quienes no veían nada vergonzoso en sus acciones, pues estaban sancionadas por la ley y justificadas por la interpretación religiosa. Las prácticas que exploraremos no fueron aberraciones ni obra de sádicos individuales. Fueron políticas institucionales que funcionaron con eficiencia burocrática durante siglos, afectando a millones de niños y jóvenes a lo largo de generaciones. La naturaleza sistemática de estas atrocidades se vuelve aún más inquietante al comprender cuán exhaustivamente fueron documentadas, reguladas y normalizadas dentro de la sociedad otomana. Pero antes de continuar, si te interesa descubrir las oscuras verdades que los libros de historia prefieren pasar por alto, considera suscribirte y cuéntame en los comentarios desde donde las ves. Nos ayuda a crear más contenido como este que saca a la luz la historia oculta. Ahora, examinemos lo que el Imperio Otomano realmente hizo con sus concubinas. La explotación sexual otomana se originó con una práctica llamada el sistema Debsma, aunque su verdadera naturaleza era mucho más siniestra de lo que la mayoría de los historiadores se atreven a reconocer. Cada 3 a 5 años, los funcionarios otomanos realizaban incursiones sistemáticas en las aldeas cristianas de los Balcanes. Pero no recaudaban impuestos ni reclutaban soldados en el sentido convencional. Recogían niños con fines que desafiaban cualquier vínculo natural conocido por la humanidad. El proceso comenzaba con una precisión aterradora. Los administradores imperiales mantenían registros de población detallados que rastreaban cada hogar cristiano en los territorios conquistados. Sabían exactamente cuántos niños en edad adecuada vivían en cada aldea la última vez que esa comunidad había contribuido al impuesto y qué familias habían perdido hijos previamente a causa del sistema. No se trataba de un reclutamiento aleatorio. Era una explotación humana calculada. Los niños de entre 8 y 18 años eran los objetivos principales, aunque los registros otomanos revelan preferencia por niños mucho más pequeños. Algunos documentos describen la selección de niños de tan solo 6 años. Arrancados de los brazos de sus madres por funcionarios que evaluaban su potencial como ganado en el mercado, los criterios de selección eran inquietantemente específicos y estaban minuciosamente documentados. La belleza física era la consideración principal. Los manuales de reclutamiento otomanos describen con gran detalle cómo los funcionarios debían examinar a los niños en cuanto a simetría facial, calidad de la piel y atractivo general. La inteligencia ocupaba un segundo lugar, con administradores que realizaban pruebas rudimentarias para identificar a los niños que mostraban rápidas habilidades de aprendizaje o talentos artísticos. Pero quizás lo más inquietante era el tercer criterio: el potencial sexual. Los propios documentos de entrenamiento del imperio describen cómo los reclutadores evaluaban a los niños para determinar su idoneidad como futuras concubinas, examinando sus cuerpos en busca de signos de desarrollo temprano y evaluando su temperamento para la sumisión sexual. No se trataba de estándares de reclutamiento militar. Eran directrices de adquisición para adquirir seres humanos destinados a la explotación sexual. El trauma psicológico comenzaba inmediatamente después de la selección. Los niños eran separados de sus familias, sin previo aviso ni explicación. Los padres que se resistían se enfrentaban a severos castigos, incluyendo la ejecución frente a sus hijos restantes como ejemplo para los demás.
El imperio había perfeccionado técnicas para romper los lazos familiares que garantizarían que estos niños nunca intentaran regresar a casa. Una vez seleccionados, los niños se sometían a un proceso sistemático de destrucción de identidad que los psicólogos modernos reconocerían como un sofisticado lavado de cerebro. Inmediatamente se les daban nuevos nombres turcos que no se parecían en nada a sus nombres de nacimiento. Se les prohibía hablar sus lenguas maternas o practicar sus religiones originales. Cualquier referencia a sus vidas anteriores resultaba en severas palizas administradas por niños mayores que habían pasado por el mismo proceso años antes. El imperio utilizó deliberadamente a víctimas anteriores como ejecutores, creando un ciclo de trauma que aseguraba la continuidad del sistema. Los niños que habían sido quebrantados por el proceso se convirtieron en quienes quebrantaron a la siguiente generación. Su sumisión se compraba mediante pequeños privilegios y la promesa de que la cooperación podría conducir a un mejor trato. Pero el verdadero horror del sistema Dave-Surmer no residía solo en el proceso de reclutamiento. Era lo que les sucedía a estos niños una vez que ingresaban al marco institucional otomano. El imperio había creado múltiples vías para su explotación, cada una diseñada para servir a diferentes aspectos de la cultura sexual imperial. Los niños más atractivos físicamente eran destinados a las cámaras interiores del palacio, donde servirían al sultán y a sus cortesanos de maneras que los documentos históricos describen con precisión clínica. Estos niños eran entrenados en lo que los otomanos llamaban las artes del placer, sometiéndose a meses de instrucción en técnicas sexuales, masajes y espectáculos diseñados para satisfacer a sus futuros amos. El proceso de entrenamiento era metódico y brutal. Los niños que se resistían se enfrentaban a la inanición, las palizas y la tortura psicológica diseñada para doblegar su voluntad por completo. Quienes se adaptaban rápidamente eran recompensados con mejor comida y ropa, creando un sistema donde la supervivencia dependía de la participación entusiasta en su propia explotación sexual. Los registros del Palacio Otomano describen las rutinas diarias de estos niños con detalles inquietantes. Los despertaban antes del amanecer para rituales de baño que enfatizaban la limpieza y la presentación física. Sus días estaban llenos de lecciones de música, baile y conversación diseñadas para convertirlos en compañeros más entretenidos para sus futuros dueños. Pero el entrenamiento más exhaustivo se centraba en la sumisión sexual. Las concubinas mayores, muchas de las cuales llevaban años en el sistema, servían de instructoras para los recién llegados. Estos hombres, destrozados por sus propias experiencias, enseñaban a los niños técnicas para complacer a sus amos, mientras reprimían cualquier expresión de deseo o resistencia personal. El imperio había creado un sistema autoperpetuante donde las víctimas se convertían en perpetradores, asegurando que el ciclo continuara sin intervención externa. La documentación revela que muchos niños no sobrevivían a este proceso de entrenamiento. Los registros administrativos otomanos mencionaban métodos para deshacerse de los niños que morían durante la preparación, considerándolos como pérdidas aceptables en la obtención de bienes sexuales. El imperio calculaba estas tasas de mortalidad en sus cuotas de reclutamiento, considerando a los niños adicionales para las bajas previstas. Quienes sobrevivían se enfrentaban a un destino que muchos observadores contemporáneos consideraban peor que la muerte. Eran asignados a servir a miembros específicos de la élite otomana. Sus cuerpos se convertían en propiedad exclusiva de hombres que los utilizaban según sus preferencias y deseos personales. El marco legal que sustentaba este sistema establecía explícitamente que estos niños carecían de derechos, protección legal y esperanza de una futura libertad. El enfoque del imperio respecto al concubinato masculino no se limitaba al sistema palaciego. Existía una estructura paralela en toda la sociedad otomana, donde ricos comerciantes, comandantes militares y funcionarios del gobierno mantenían sus propias colecciones de niños adquiridos mediante métodos similares. Los gobernadores provinciales recibían envíos regulares de niños atractivos como tributo de los territorios conquistados, distribuyéndolos entre las élites locales como recompensa por su lealtad y servicio. Esta amplia distribución de concubinos masculinos creó una cultura donde la explotación sexual de niños se normalizó en todos los niveles de la sociedad otomana. Los niños que desempeñaban estas funciones eran visibles en las calles de Constantinopla y otras ciudades importantes.
Su presencia era tan común que los visitantes extranjeros la consideraban un rasgo distintivo de la civilización otomana. El imperio incluso desarrolló mercados especializados para los concubinos comerciantes, que operaban junto a los mercados de esclavos más conocidos, que comerciaban con mujeres y trabajadores. Estos mercados operaban con la misma eficiencia burocrática que cualquier otra empresa comercial, con estructuras de precios, clasificaciones de calidad y sistemas de garantía que trataban a los niños humanos como mercancías. La documentación de estos mercados revela estructuras de precios que reducían a los niños humanos a cálculos económicos. Un niño típico de entre 10 y 12 años alcanzaba precios equivalentes a varios meses de salario de artesanos cualificados. Aquellos considerados excepcionalmente bellos podían venderse por cantidades que permitían comprar casas enteras de esclavos regulares. El imperio había creado un mercado de lujo basado en el sufrimiento humano. Pero lo más inquietante del concubinato masculino otomano no era la adquisición inicial, ni siquiera el proceso de entrenamiento. Era lo que les sucedía a estos niños a medida que envejecían dentro del sistema. A diferencia de las concubinas, que eventualmente podían adquirir cierto estatus mediante el embarazo o el favoritismo, las concubinas se enfrentaban a una realidad brutal. Su valor disminuía rápidamente a medida que maduraban, más allá de la adolescencia. Los documentos administrativos otomanos describen métodos sistemáticos de eliminación de concubinas mayores, con la misma indiferencia clínica que se utilizaba para gestionar cualquier otro activo en depreciación. Los jóvenes que llegaban al final de la adolescencia y a los 20 y pocos años se enfrentaban a diversos destinos, ninguno de ellos agradable. Algunos eran vendidos a funcionarios o comerciantes de bajo rango a precios reducidos. Su valor decreciente reflejaba la desesperación creciente por encontrar compradores. Otros eran transferidos a burdeles provinciales especializados en prostitución masculina, establecimientos que operaban abiertamente en todo el imperio con autorización oficial y tributación. Estas instalaciones atendían a una clientela que incluía tanto a funcionarios otomanos como a comerciantes extranjeros, creando una red internacional de explotación sexual que extendió la influencia del imperio más allá de sus fronteras políticas. El destino más trágico aguardaba a aquellos jóvenes que habían desarrollado vínculos emocionales con sus dueños o que conocían secretos de palacio que los convertían en un riesgo para la seguridad. Los registros otomanos describen protocolos de eliminación que garantizaban que estos individuos nunca pudieran amenazar la reputación del imperio ni revelar el alcance de las prácticas sexuales que se llevaban a cabo en sus instituciones. El imperio desarrolló métodos particularmente crueles para deshacerse de los niños que habían dejado de ser útiles, manteniendo la apariencia de muerte natural. El envenenamiento era común, administrado gradualmente para evitar sospechas. Los accidentes provocados proporcionaban otra solución. Los niños sufrían caídas fatales, ahogamientos o ataques de animales salvajes, lo que eliminaba convenientemente a los individuos problemáticos del sistema. Quizás lo más inquietante era la práctica del combate forzado, donde las concubinas mayores eran obligadas a luchar hasta la muerte para el entretenimiento de sus antiguos dueños. Estas exhibiciones de gladiadores cumplían múltiples propósitos, eliminaban a individuos indeseados, proporcionaban entretenimiento a la élite y demostraban la completa impotencia de quienes estaban atrapados en el sistema. El impacto psicológico en los sobrevivientes era devastador e intencional. Los niños que presenciaban estos procesos de eliminación comprendían que su propia supervivencia dependía completamente de mantener el favor de su dueño mediante actos de sumisión cada vez más degradantes. El imperio había creado un entorno donde el terror garantizaba la obediencia y donde la resistencia significaba una muerte segura. El sistema también producía lo que los documentos otomanos llaman hombres rotos. Individuos tan dañados psicológicamente por sus experiencias que ya no podían funcionar con normalidad. Estos hombres, a menudo veinteañeros, presentaban síntomas que los psiquiatras modernos reconocerían como trastornos traumáticos graves. Por lo general, eran alojados en centros especiales donde vivían el resto de sus vidas en estados de colapso mental absoluto. Los registros médicos del imperio describían estos centros con precisión burocrática, documentando el cuidado y la alimentación de hombres cuyas mentes habían sido destruidas por el abuso sexual sistemático.
El hecho de que tales instituciones existieran y operaran abiertamente revela cuán normalizada se había vuelto esta destrucción de la psicología humana en la sociedad otomana. Diplomáticos y comerciantes extranjeros que visitaron estos centros dejaron testimonios que ofrecen visiones inquietantes de las consecuencias a largo plazo del sistema de concubinato otomano. Describen a hombres que ya no podían hablar con coherencia, que mostraban comportamientos repetitivos que sugerían graves daños psicológicos y que mostraban respuestas de miedo extremo ante cualquier figura masculina de autoridad. Estos informes diplomáticos conservados en archivos europeos confirman que esta destrucción psicológica no fue una consecuencia involuntaria del sistema. Fue una medida deliberada diseñada para garantizar que los sobrevivientes nunca pudieran resistir o exponer eficazmente las prácticas que habían padecido. El imperio había perfeccionado métodos para destruir mentes humanas con la misma eficiencia con la que conquistaba territorios. El alcance de esta guerra psicológica se hace aún más evidente al examinar el enfoque del imperio para gestionar la información sobre sus prácticas sexuales. Los jóvenes seleccionados para el palacio recibían un entrenamiento específico en secreto y discreción, aprendiendo elaborados códigos de silencio que regían sus interacciones con cualquier persona ajena al sistema. La violación de estos códigos de silencio resultaba en castigos diseñados para ser lo suficientemente severos como para disuadir futuras violaciones y lo suficientemente públicos como para servir de ejemplo a otras concubinas. Los registros judiciales otomanos describen ejecuciones públicas en las que los jóvenes eran torturados lentamente hasta la muerte por el delito de hablar de sus experiencias a personas no autorizadas. El imperio también desarrolló métodos sofisticados para detectar e impedir la comunicación entre las concubinas actuales y el mundo exterior. La seguridad del palacio incluía redes de informantes entre las propias concubinas, creando un entorno donde la supervivencia dependía de la traición. Vigilancia de pares y reportando cualquier signo de posible resistencia o comunicación. Este sistema de vigilancia se extendía más allá de los muros del palacio. Las exconcubinas liberadas o fugadas se enfrentaban a una vigilancia de por vida por parte de agentes imperiales que aseguraban su silencio mediante amenazas contra los familiares supervivientes o promesas de un nuevo cautiverio. El alcance del imperio para mantener el secreto sobre sus prácticas sexuales era tan exhaustivo como aterrador. El impacto generacional de estas prácticas creó ciclos de trauma que afectaron a poblaciones enteras en los territorios otomanos. Las aldeas que habían perdido hijos a causa del sistema nunca se recuperaron del daño psicológico infligido a las familias supervivientes. Los padres vivían con el temor constante de que sus hijos restantes fueran seleccionados en futuras levas, creando comunidades donde la unión familiar normal se volvía imposible. Los propios estudios de población del imperio, conservados en archivos turcos, documentan la disminución de las tasas de natalidad en las comunidades cristianas sujetas a levas regulares por hijo. Las familias limitaban deliberadamente su reproducción para evitar convertirse en objetivos para los reclutadores otomanos, lo que provocó cambios demográficos que debilitaron a estas comunidades durante generaciones. La manipulación demográfica del imperio se extendió mucho más allá del simple control de la población. Los administradores otomanos fomentaron deliberadamente condiciones que aumentaran la disponibilidad de niños varones para sus sistemas de recolección. Las políticas económicas se diseñaron para empobrecer a las comunidades cristianas, obligando a las familias desesperadas a entregar voluntariamente a sus hijos a cambio de recursos básicos para la supervivencia. Las estructuras fiscales impusieron cargas imposibles a los hogares cristianos, a la vez que otorgaban exenciones a las familias que ya habían aportado hijos al imperio. Esto creó un incentivo económico perverso, donde la entrega de un hijo se convirtió en una necesidad financiera en lugar de un reclutamiento forzoso. El imperio había instrumentalizado la pobreza para expandir sus redes de aprovisionamiento. Los registros de aldeas de los Balcanes revelan las devastadoras consecuencias sociales de estas políticas. Los líderes comunitarios se enfrentaron a decisiones imposibles entre la hambruna colectiva y el sacrificio sistemático de sus hijos. Muchas comunidades desarrollaron elaborados sistemas de rotación, intentando distribuir la carga del sacrificio infantil entre varias familias en lugar de concentrar la pérdida en hogares individuales. Las redes de inteligencia del imperio monitorearon estas respuestas comunitarias con una inquietante atención al detalle. Agentes otomanos se infiltraron en consejos de aldea,
organizaciones religiosas y redes familiares para identificar estrategias de resistencia y desarrollar contramedidas. Mantuvieron perfiles detallados de los líderes comunitarios, rastreando sus vulnerabilidades psicológicas y desarrollando tácticas de presión personalizadas. Algunas comunidades intentaron ocultar a sus hijos enviándolos a monasterios remotos o aldeas montañosas, fuera del alcance otomano.